Quiero contarles hoy un suceso verídico, emocionante, de la vida de Dostoyevski, del gran escritor ruso, autor de Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Viajemos a 1847, casi mediados del siglo XIX, a Siberia, al infierno blanco. Ahí hay un prisionero, hablamos de Sócrates, hace poco, de la condena a muerte de Sócrates y del suceso extraordinario con su ángel de la guarda. Bueno, ahora estamos con otro prisionero, muy singular, mucho más joven de lo que era Sócrates cuando fue condenado a muerte. Fedor Dostoyevski tiene 26 años y fue condenado a 6 años de cárcel, 5 como prisionero común, 1 como soldado raso, pero está prisionero esos 6 años por haber conspirado contra el zar, supuestamente. Pero en realidad había formado parte de un grupo de idealistas que quería la abolición de la esclavitud. El grupo de Petrashevsky. Un espía los delata por querer ir contra la voluntad del zar y es condenado a Siberia, con los criminales más fieros de Rusia, él que era un preso político. Dostoyevski había escrito algunas obras que lo habían hecho conocido: Pobre Gentes, Noches Blancas, Humillados y Ofendidos. Pero él sentía que ahí se había acabado todo y que no podía soportar 6 años en ese destierro y en esas condiciones. Y una noche, sentado en su camastro en un pabellón que estaba repleto de prisioneros que dormían con él, decide matarse. Había obtenido una navaja y decide salirse de esa situación por medio del suicidio. La única puerta de escape que encuentra a esa situación desesperada. Está decidido. No va a poder estar ahí tantos años en esas condiciones inhumanas. Él, que además es un alma sensible, hipersensible. Sin embargo, va a suceder algo inesperado, milagroso, que le va a salvar la vida, impensadamente. Pero antes de ir a ese hecho extraordinario, demos un pequeño rodeo para poder entender a fondo eso que sucedió en esa noche de invierno de 1847 en Siberia. Pensemos en 2 leyes cósmicas, físicas y metafísicas. Una, la ley de la acción-reacción. Toda acción genera reacción. Es un principio universal, cósmico, básico. Toda acción tiene consecuencias, ecos. En Bariloche hace muchos años, en el aeropuerto, había un cartel que decía: corta una flor y caerá una estrella. Hoy estamos habituados o familiarizados con el concepto del efecto mariposa, según el cual el aleteo de una mariposa en Shanghái, por ejemplo, podría desatar un huracán en Nueva York. Todo está conectado. La red de Indra, decían los hindúes. Una red nos tiene a todos, cosas, personas, unidos de alguna misteriosa manera. Entonces, no hay acto que no tenga una consecuencia en el tiempo. Presiento el sentido eterno de mis acciones, decía Valle Inclán en su libro maravilloso, La lámpara maravillosa. Todo lo que yo realizo tiene un eco, una mirada, un gesto,
Un acto aparentemente insignificante puede tener una repercusión infinita, una consecuencia inmensa. Nada es en balde. Séneca dice que una mirada envenenada puede matar a una persona. Una palabra dicha con saña puede enfermar a una persona. Hay un episodio de la Medea de Eurípides en donde Jasón la impreca a Medea por haber matado a sus hijos. Sin embargo, el culpable penúltimo es Jasón. Entonces Medea le dice: cállate, que con una palabra te podría matar. Acción, reacción. León Blois dice que no es lo mismo dar una limosna con amor que sin amor. El acto en sí no es tan importante como la intención que acompaña ese acto. Romano Guardini, el gran teólogo italiano, pero que vivió en Alemania toda su vida, decía que lo que cuenta son los sentimientos más recónditos, invisibles para las personas, más que las acciones. Dice León Blois entonces que alguien que da una moneda, por ejemplo, sin amor a un mendigo, esa moneda orada, la palma del mendigo, cae a la tierra y orada la tierra, cae a las estrellas y orada las estrellas, cae en la mano de Dios y orada la mano de Dios. Acción, reacción. La otra gran ley cósmica, física y metafísica, la ley del dolor necesario o inevitable. Llamémosle necesario. No hay dolor sin crecimiento. Una dura ley, pero real, que no se la puede negar. Eso está en los mitos antiguos, que es preciso descender a los infiernos, no infiernos en el sentido cristiano del término o religioso, sino como lo que está debajo, ínfero, debajo. Bajar a las profundidades de la desesperación, de la angustia, morir para renacer. El descenso de Orfeo, por ejemplo, es un símbolo preclaro de esto, de esta verdad, de esta ley. O de Wotan en la mitología germana, o de Inanna, que desciende a los infiernos en la mitología sumeria, para luego renacer. El camino hacia la tierra prometida pasa por el Sinaí, dice Lewis, por el desierto. También este autor, el autor de las Crónicas de Narnia, de la trilogía de Ramson y de tantos grandes libros tan importantes, tan agudos, tan filosóficos, Lewis dice: el dolor es el megáfono de Dios, es lo que nos despierta, nos arranca de nuestro sopor, de nuestra molicie espiritual. Miguel de Unamuno, el gran escritor vasco, el rector de Salamanca, célebre, dice agudamente: no sabemos que tenemos alma hasta que ésta nos duele. Entre los griegos, Esquilo, por ejemplo, el primer gran trágico griego, autor de obras memorables, obras de teatro, Esquilo había nacido en Eleusis. Y en Eleusis había una escuela de iniciados en los misterios del universo, como la había también en Delfos, o había habido escuelas de iniciación en Samotracia, en Memphis, en Heliópolis, en Egipto. Antes, para acceder al saber, había que entrar en estas escuelas un poco esotéricas. Bueno, Esquilo había nacido en Eleusis y había sido iniciado en los misterios de Eleusis. Después, con sus libros o en sus obras, revela muchos de estos misterios, por lo que en Eleusis lo quieren matar. Y la idea eje o ejetriz
de las obras de Esquilo es que el dolor es el paso necesario para el crecimiento interior. Para el samadhi, dirían los hindúes, la iluminación. Para alcanzar la sofía, dirían los gnósticos, no se puede evadir el dolor para crecer. No se trata de buscarlo voluntariamente para crecer. Eso sería, como han hecho a veces los románticos, los escritores o filósofos románticos, sería una actitud impostada, forzosa, forzada, que no lleva a nada, artificial. Es cuando el dolor adviene sin que se lo busque, que espabila, que forja. Y además el momento del dolor, y más si es en una situación límite, y a veces no tiene que ser un momento de gran peligro, sino una situación de límite interior, de angustia extrema. Pero si además es una situación límite, propiamente hablando, como en el caso de Dostoyevsky, entonces ahí la conciencia está entre la aniquilación y la salvación. Está en una situación mucho más extrema entre dos opuestos. Karl Jaspers, el filósofo alemán, hablaba de la importancia de las situaciones límites para despertar. Bueno, está Dostoyevsky. Ahora sí, volvamos, después de pensar en estas dos leyes de la acción-reacción y del dolor necesario o inevitable, volvamos a Siberia. Dostoyevsky está sentado en su camastro, desesperado. Navaja en mano, ha decidido matarse. Sin embargo, en un momento determinado de esa desesperación, justo cuando ya está por quitarse la vida, siente un calor en la cabeza, en el entrecejo, en las sienes, y siente como si un águila le hubiese aferrado las sienes para arrancarlo de ese lugar y llevárselo más allá, sacarlo de esa situación. Y de hecho es así, se abstrae y se traslada a un momento de infancia que él tenía por completo olvidado en su conciencia. Y está en Moscú, en las afueras de Moscú en realidad, en una finca que su familia alquilaba cada verano. Y se ve a sí mismo paseando por el bosque al que tanto le gustaba ir, tanto que le llamaban el bosque de Fedia. Fedia es un diminutivo de Fedor. Y de golpe cree ver un lobo. Y entonces se echa a correr desesperado, gritando un lobo, en dirección contraria a la de la casa, en su aturdimiento, en su desesperación, en su confusión. Y cuando llega al claro de un bosque, ve felizmente a un campesino que era esclavo de su familia, de nombre Mariei, un hombre de 50 años, de barba pelirroja, ojos buenos, tosco, un mujik, campesino ruso. Y Fedor, con sus 6 años de edad, corre a abrazarse a las piernas de ese hombre, buscando protección. El campesino hinca una rodilla en tierra, le toma la cara con las 2 manos, lo mira a los ojos, le despeja el flequillo rubio de la frente y le dice: niño, ¿qué pasa? Un lobo, le grita Fedor. Y el mujik menea la cabeza y le dice: niño, no hay ningún lobo, no hay ningún lobo, quédate tranquilo, en paz. Le hace la señal de la cruz con su dedo áspero de tierra, de labrador, en los labios,
y le dice: que Cristo sea contigo. En ese momento Dostoyevski vuelve a su cuerpo, a su pabellón de prisionero, a su camastro, y siente que nada es igual. Vuelve a creer, gracias a esa evocación, en la bondad del hombre, en la nobleza del espíritu humano, y siente que incluso esos prisioneros que durante el día se ufanan de sus crímenes y durante la noche gimen en sueños porque la conciencia les da alcance, porque nadie huye de sí mismo, que esos prisioneros también fueron niños alguna vez. Siente compasión, se le enternece el corazón, se le reblandece y decide no matarse. Y decide sobrevivir a esos años terribles que le quedan por delante. Y vuelve a soñar con ser alguna vez un Shakespeare, un Balzac, y el gran escritor que siempre soñó ser. Gracias a la conjunción de dos leyes cósmicas, físicas y metafísicas, la del dolor necesario, porque es ese momento de dolor extremo, de sufrimiento extremo, que acontece esto que estamos contando o recordando, y la ley de la acción-reacción, esa acción benévola de un campesino pobre que le dio cobijo y que casi maternalmente lo exorcizó del miedo, del pánico que lo tenía poseído en ese momento. Es que sucede esto, este milagro, este hecho emocionante. Dostoyevski, que estaba en Siberia por haber luchado, bregado por la abolición de la esclavitud en Rusia, es salvado por un campesino analfabeto de nombre Mariey, al que le debemos todas las obras de Dostoyevski, que con espíritu magnánimo, sin que nadie lo viera, lo bendijo en el claro de un bosque. Presiento el sentido eterno de mis acciones, escribió Ramón María del Valle Inclán en su Lámpara Maravillosa.